nacionales y extranjeras en el país, en donde obtuvo sus títulos y grados académicos. Ha sido maestro universitario por más de 50 años y cronista de la ciudad de Guadalajara en 2 importantes periodos. Es presidente honorario vitalicio de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística desde el año de 2018. Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, de la Legión de Honor Nacional de México, del Seminario de Cultura Mexicana, del Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello, donde además fue su presidente. Es miembro de número de la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo AC, académico y fundador de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, asesor histórico del Consejo Municipal del Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, y entre sus múltiples reconocimientos y condecoraciones ha recibido la medalla Ciudad de Guadalajara por su larga trayectoria en pro de la ciudad por parte del Ayuntamiento. El premio canónigo José Ruiz Medrano al comunicador católico por parte del Arzobispado de Guadalajara. El galardón AMPRIT, otorgado por la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión AC. La medalla de la Legión de Honor Nacional de México por su trayectoria académica y cultural. La medalla de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, otorgada por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. La medalla Ignacio Manuel Altamirano por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y el premio Jalisco 2012 en el ámbito cultural, otorgado por el Gobierno del Estado por su larga trayectoria en pro de la cultura del Estado y en el país. Bienvenido, muchas gracias, le cedo el uso de la voz. En uso de la palabra, el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Con su venia, señor presidente. El tema que esta noche nos va a ocupar se refiere a un personaje que desde hace prácticamente 14 años hemos estado estudiando y que hemos incluso tenido la oportunidad de presentarlo en la ciudad de Cádiz, en España, con motivo del aniversario de la Constitución de Cádiz. Es decir, este personaje jalisciense y tapatío es uno de los hombres que estuvieron representando a la Nueva Galicia, a la Intendencia de Guadalajara entonces, en las Cortes de Cádiz. Este hombre hemos luchado durante estos 14 años porque se ha reconocido por sus muchas facetas, no solamente como el primer diputado jalisciense, el primer diputado que tuvo Jalisco, por llamarlo de alguna manera, aunque se llamara Nueva Galicia, sino también por haber sido parte de estos reconocimientos que estamos haciendo ahora en Jalisco, que son los 200 años el año pasado festejábamos los 200 años de la creación del Estado de Jalisco y hoy estamos conmemorando los 200 años de la creación de la primera Constitución de nuestro Estado. José Simeón de Uría es parte de quienes formaron este grupo de intelectuales que dieron vida a la Constitución que este año conmemoramos en el 200 aniversario. Dentro de estas conmemoraciones se presenta esta ponencia y también aprovecho para agradecer a nuestro presidente, el maestro, válgame Dios, se me olvidó, Adalberto, perdóname, pues es que ya saben que ya mi situación ya no da, El maestro Adalberto me hizo el favor de invitarme a dirigir la Academia de Ciencias Sociales, de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, y esta ponencia se pone como la primera dentro de lo que la Academia mensualmente va a tratar de estar presentando. Bien, el estudio de José Simeón de Uría y Berruco como diputado por Guadalajara y su participación en las Cortes de Cádiz es de lo que voy a hablar
en esta ocasión. Como antecedente, nada más les comento cuál sería el entorno en que se da estas circunstancias de la creación de una constitución en la ciudad de Cádiz, en un momento en que España está pasando uno de las situaciones más difíciles de las muchas que ha tenido dentro de su historia. Les recuerdo que Napoleón había invadido España en el año de 1808 con una especie, vamos a llamarlo de alguna manera, de trampa. Es decir, España se suponía que era aliada del imperio de Napoleón, pero Napoleón, aprovechando de eso, a pesar de que sea un personaje muy respetado, muy digno de estudio por muchísimas circunstancias, para nosotros los abogados y los historiadores no se les olvide que es uno de los fundadores del derecho público como lo conocemos ahora, público y privado, etcétera. Pero Napoleón se mete a España pidiéndole permiso para tratar de llegar a Portugal y a través de Portugal invadir la Gran Bretaña, que era su principal enemigo. En ese momento Portugal también se había pasado a la alianza de la Gran Bretaña en contra de Napoleón. Realmente el proyecto de Napoleón era incorporar el territorio español a el gran imperio, sobre todo no tanto porque le interesara realmente el territorio español fuera de esa posibilidad que veía él de atacar a la Gran Bretaña tanto directamente como a través de la mar, de la navegación. Pero además estaba acomodando a todos sus hermanos en diferentes monarquías, que a uno lo hacía rey en un lado, a otro en el otro, lo mismo a los centenados, los hijos de Josefina, y necesitaba acomodar a su hermano mayor, que era José. Entonces, a José, que lo había hecho rey de Westfalia, pues no era nada, ni existía Westfalia, entonces se le ocurrió hacerlo rey de España. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Y explico esto porque es precisamente el antecedente para la existencia de las Cortes en Cádiz. Pues Napoleón entra a España. Debo decirles que si ustedes escuchan las circunstancias de la historia desde el punto de vista español, ellos dicen que fueron invadidos, que además derrocó a sus reyes. Esto es absolutamente falso. Entró con el visto bueno de Carlos IV. ¿Por qué? Pues porque se suponía, ya lo dije, eran aliados. Ya que está dentro, la verdadera historia es que hace renunciar a Carlos IV en favor de su joven Fernando, a que toma el título de Fernando VII. Y ya que el muchacho entonces de 17 años asume el título de rey, renuncia a favor de Napoleón. La prueba está que tanto la familia de Carlos IV como el jovencito Fernando se fueron a vivir a un castillo que todavía existe, que les ofreció precisamente en Francia. Y allá estaban encantados de la vida, pero eso no lo sabían los españoles, es decir, los peninsulares, que ellos creían que Napoleón se había llevado presos a Carlos IV, a sus hermanos y a toda la familia, es decir, a los hijos, lo cual no era así. Cuando Fernando VII renuncia a favor de Napoleón, Napoleón le dice: no, a favor mío no, vas a renunciar a favor de mi hermano José. Y entonces es como surge así el famoso José I o José Bonaparte para convertirse en rey de España. Obviamente era no solo rey de España, sino también rey de los dominios americanos, cosa que en honor de la verdad, y aquí está acompañándonos mi querido amigo y gran historiador don Claudio Jiménez Vizcarra, que él nos podrá
ampliar este punto. Y digo que ni sabían que era América, ni Carlos IV, ni Fernando VII, ni José I, ni mucho menos Napoleón. Es decir, América, durante todo el periodo virreinal, realmente no fue más que la caja, y no diría la caja chica, la caja grande de Europa y de España, no nomás de España. A España le patrocinaba sus guerras, pero todos Europa vivían de América. Debo decirles que hasta que vino el actual rey emérito español, Juan Carlos, entonces Juan Carlos I, pues hace 30 o 40 años a conocer México, ningún rey, desde Carlos I, o llamado Carlos V, hasta él, tuvieron interés de venir a conocer lo que era América y todo lo que América les surtía. Bueno, a raíz precisamente de que los españoles creen que su rey Carlos y luego su rey Fernando están presos, generan una serie de juntas de gobierno. Estas juntas gubernativas se fueron dando en diferentes ciudades del Reino Español de la península, y esas juntas gubernativas fueron siendo se fueron echando hacia el sur de España, porque Napoleón prácticamente toma todo el territorio español con excepción de la ciudad de Cádiz. La ciudad de Cádiz era de gran importancia porque era el puerto donde se comunicaba, o con el que se comunicaba España con América. Este era el puerto militar, el puerto comercial, el puerto político, etc. En la ciudad de Cádiz se concentran finalmente las juntas gubernativas que iban siendo destruidas, y se forma allí lo que se llamó la Suprema Junta Gubernativa del Reino. Es decir, esta junta estaba gobernando España en nombre de Fernando VII. Por eso en su juventud, Fernando VII, el muchachito de 17, 18 años, era conocido como el deseado. Es decir, era el rey que todos querían, y fíjense lo que son las circunstancias. Va a terminar siendo el rey más aborrecido de toda la historia española. En este momento ya prácticamente lo han borrado de la historia. ¿Por qué? Por su comportamiento posterior, que no voy a ver ahora, pero que tiene que ver directamente con las Cortes de Cádiz. Finalmente, cuando se dan cuenta de que necesitan un nuevo panorama político para gobernar España, no saben si van a poder echar a Napoleón, si Napoleón se va a quedar con todo. Ningún español del pueblo llano acepta la invasión. Sí hay un grupo de españoles aristócratas que aceptan unirse a la corte de José I, y estas personas son a quienes se les da el epíteto de gachupines, es decir, aquellos personajes que usan gachupas. Gachupas son la ropa que se puso de moda copiando a la ropa que venía de la corte de Francia, de la corte de Napoleón. Eso eran las gachupas, tanto la librea como los pantalones de seda a las rodillas, etcétera, etcétera. Estos personajes se les veía así como, pues no propiamente, porque no se les tilda de traidores, porque pues era la aristocracia, la riqueza y el poder, pero sí fueron de alguna manera vistos como personajes no deseados. Cuando la junta gubernativa del reino está en Cádiz, por cierto, ciudad amurallada, deciden crear una constitución para el reino,
Una constitución completamente diferente a la que en ese momento existía en España. ¿Cuál era la que existía en España? Ninguna. ¿Por qué? Porque la voluntad del rey era la constitución. Entonces ellos, inspirados en en el ambiente político emanado de la Revolución Francesa, deciden crear la primera constitución, voy a usar este término, la primera constitución política para una monarquía. Hay que pensar que no existía en ese momento, había el antecedente de la carta inglesa, pero no era propiamente una constitución, sino una serie de limitaciones al poder absoluto de los reyes desde Juan sin Tierra. Entonces España tiene la bandera de ser la creadora de la primera constitución que llamaríamos una constitución de una monarquía, no diría democrática porque sería ir contra la palabra monarquía, pero sí una constitución política liberal. Deciden hacerlo y reúnen a los primeros diputados a Cortes, que estos diputados a Cortes, pues siguiendo lo que les decía hace un momento de no tomar en cuenta a los reinos de América, pues dicen, vamos a hacer una nueva constitución, y entonces convocan a los diputados, o sea, los representantes de los reinos españoles. Es decir, no se les olvide que España entonces y ahora es una suma de reinos independientes: Aragón, Valencia, Castilla, Andalucía, Santander, etcétera, etcétera, Galicia. Bueno, entonces vienen los representantes de estos reinos. Cuando se reúnen, que por cierto no se animaron a hacerlo en Cádiz, sino en Frentitito, lo que se llama Isla de León, allí lo hacen porque se sentían más seguros. Estaban esperando en cualquier momento que Cádiz cayera también en poder de Napoleón. Finalmente no cayó y se regresan a Cádiz, a la ciudad de Cádiz, y allí se hace esta primera reunión. Les decía hace un momento, se nombran diputados electos, es decir, designados. Eso de decir electos, bueno, cada una de los reinos nombraba a quienes lo iban a representar. Por eso se les llama diputados electos. De esos diputados electos, pues alguien dijo, vamos también a que haya representantes de los reinos americanos. Fíjense qué interesante que en la carta de invitación ya se habla de reinos americanos, no se habla de colonias, no se habla de virreinatos. Es decir, este grupo de pensadores españoles, afortunadamente diría yo, liberales, entendían que América era un reino igual que los otros reinos que he mencionado. Bueno, en un primer momento, los que estaban controlando la Junta Gubernativa dijeron, no, vamos a buscar aquí en Cádiz americanos, es decir, españoles o peninsulares que hayan estado en América para que ellos representen América. Y en un primer momento, sí, de los comerciantes que había en Cádiz, pues escogieron, tú vas a representar a el reino de Nueva España y tú a Nueva Granada. Y entonces hubo un grupo que dijeron, no, eso no es representación. La representación es que tienen que venir de allá. Y en este lapso de tiempo se mandan las primeras invitaciones. Cuando ustedes vean el trabajo, por cuestión de tiempo, estoy resumiendo el trabajo publicado, como nuestro presidente lo ha establecido, que se van a publicar los trabajos, van a ver los documentos que están citados en esta síntesis. No es el trabajo grande, en esta síntesis, que es lo que yo quiero que se publique aquí.
y podrán ver eso. Pero en la carta que se manda a las entonces intendencias, antiguos reinos, se decía muy claramente que ellos eligieran un representante o dos representantes reales de esta región y no necesariamente peninsulares que vivieran aquí, sino lo que ellos llamaban españoles americanos. Digo la palabra españoles, no se les decía así, pero bueno, para que quede más claro. Cuando la carta llega a toda América, pues eso hizo que se suspendiera la primera reunión preconstitucional de Cádiz. Me concreto a hablar de Guadalajara, y en Guadalajara llega la carta, y entonces estamos hablando más o menos de mediados de 1810. Cuando llega la carta aquí, a la ciudad, a la intendencia de Guadalajara, está entonces gobernando. ¿Quién está gobernando, Claudio? Es antes de la Cruz, porque es 1810. No, todavía no empezaba la independencia. Bueno, ahorita me recuerdo, y entonces llega la carta y se decide elegir como diputado a Cortes, como se decía, a el señor obispo de Guadalajara. Es decir, hasta venía pues una cierta insinuación que fueran personajes que supieran de lo que se llamaba el derecho público y privado de aquella época, es decir, el derecho civil y el derecho canónico, lo que se llamaba cánones. Pero se pensó que la presencia del señor obispo, que en esa época era don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, no era lo oportuno. ¿Por qué? Pues porque dejaba desprotegida a la diócesis. Su presencia política era muy importante. Empezaba ayer a haber ya rumores de molestia desde 1808, casi a la par de la invasión napoleónica. Había habido, ¿se acuerdan ustedes?, el levantamiento de Primo de Verdad en México y Talamantes, etcétera. Entonces el señor elige a uno de sus canónigos de mayor confianza, y es precisamente José Simeón de Uría. José Simeón de Uría, del cual ahorita voy a hablar brevemente en su biografía, personaje que había hecho una carrera no solamente eclesiástica, sino jurídica. Una carrera eclesiástica y jurídica que empezó aquí en la época del señor alcalde y que concluyó, como tenía que ser, en la Real y Pontificia Universidad de México, y luego regresó a Guadalajara a diferentes cargos. Incluso, entre otros, debo decirles que don José Simeón de Uría fue párroco del Sagrario. Nuestro consocio, que no sé si está aquí, el sacerdote Tomás de Híjar, ha encontrado muy interesantes documentos sobre este personaje ya actuando en el santuario, en el sagrario, como estuvo allí de cura párroco. Bueno, él es escogido para representar a Guadalajara, como se conocía entonces a la intendencia, en el primer periodo. Es decir, el primer periodo se contemplaba de 1810 a 1803. Realmente Simeón empezó hasta que llega a España en 1811. Pero es muy interesante ver que hay una carta de él donde, ya designado como primer diputado a Cortes de Cádiz por parte de Guadalajara, coincide su salida de Guadalajara rumbo a la Ciudad de México y de allá a Veracruz para embarcarse. Hay una carta muy interesante donde él habla, al pasar por Querétaro, le escribe al señor Cabañas, obra en los archivos eclesiásticos, donde le informa de un alzamiento violento que ha sucedido en la parroquia de Dolores, intendencia de Guanajuato, y se está refiriendo al del señor Hidalgo.
Es decir, le informa ya al señor: oiga, pues está pasando esto, me acabo de enterar de este levantamiento de un párroco de la parroquia de Dolores. Él continúa su viaje y se embarca a Veracruz. Estando ya lo que nos interesa a nosotros de este personaje, para que vean por qué lo hemos seleccionado como uno de los grandes personajes de la parte final, de la historia de nuestro estado, es decir, la parte de principios del 19, cuando estamos hablando de ya a punto de independizarnos. Este personaje trabaja sobre yo escogí 3. Tengo la información de otros 4 casos en que participó, pero 3 casos que me parecen a mí fundamentales, que uno de ellos, muy estudiado, le ha dado el título de el precursor de los derechos humanos. ¿Qué es lo que hace Simeón de Uría en Cádiz? Llega a Cádiz, se presenta con sus cartas credenciales, se le da el puesto de diputado a Cortes por la Intendencia de Guadalajara, y en ese momento empieza su trabajo. Debo decirles que todos los diputados de la Nueva España, entiéndase las diferentes representaciones, como vamos a ver aquí algunos nombres importantes de nuestra historia, hicieron, me atrevería a decirlo así claramente, un súper papel. Estamos hablando de Gordoa, estamos hablando, entre otros, ahora verás, aquí tengo algunos nombres que había separado. Discúlpenme que me atore, pero ya no dispongo de la movilidad de mis manos. No, bueno, pues es que hay muchos que están ahí, pero quiero mencionar algunos que apoyaban mucho las propuestas de este señor. Ay, Dios mío. A ver, Guridi Alcocer, pero al que me quiero yo referir específicamente, porque este Guridi va por Tlaxcala, pero este hombre que va por Coahuila, si mal no recuerdo. Bueno, pues ahorita que lo encuentre se los digo. ¿Qué es lo que presenta como proyectos a las Cortes de Cádiz? Primero, en las Cortes de Cádiz se establece la supuesta igualdad de todos los españoles que habitan en los reinos, en plural, en los reinos de la monarquía. Cuando se habla de todos los españoles, por primera vez se empieza a decir de esa igualdad que no existía anteriormente. Es decir, los famosos peninsulares tenían por encima de los españoles americanos una serie de privilegios que rayaban, diría yo mejor, en el abuso. Y es precisamente de esa cantidad de abusos de la corona contra los americanos que este grupo de diputados empiezan a presentar sus proyectos. El primero de ellos, que mencionaré muy brevemente, es el referente a la concepción de la esclavitud. Es decir, acuérdense ustedes que en este momento todavía la esclavitud de descendientes, ya básicamente descendientes, ya prácticamente no había mercado de esclavos. No digo que no lo hubieran, pero ya no era. Lo que estaban aquí eran los descendientes de los entonces eran afroamericanos, que habían llegado en el siglo XVI en el mercado de esclavos, y pues habían llevado ya aquí una serie larga de generaciones. Para que se den ustedes una idea de este asunto tan delicado
de la esclavitud de los llamados negros, hay un documento de 1600 del obispo de Guadalajara, don Alfonso de la Mota y Escobar. Alfonso de la Mota y Escobar está, o Alonso, como quieran llamarle, está dando una carta episcopal, donde señala que, y lo pueden ver en su libro, que es diciendo que a partir de ese momento, 1600, queda absolutamente prohibido traer a los esclavos negros, así lo dice, con uniforme. Se está refiriendo seguramente a algún tipo característico de ropa especial, pero lo grave es lo que sigue. Para esas fechas, 1600, estamos hablando de una población en Guadalajara rayando en los 25,000 habitantes. Se me hace mucho, pero vamos a dejar esa cifra. Y dice él, porque se van a dar cuenta que son más que nosotros, y eso puede generar un alzamiento. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de que podemos decir que en Guadalajara en 1600 eran 50-50, es decir, 50 hombres libres contra 50% de esclavos, y a partir de entonces se dice que se les quitó la ropa. Hace muchísimos años, nuestro consorcio, paz descanse, don Francisco Ayón Cester y su servidor, trabajamos una serie de documentos sobre la esclavitud negra aquí en América, con motivo del decreto de abolición de la esclavitud de Hidalgo de diciembre de 1810, donde se veía cómo poco a poco, desde 1600 hasta ese momento, esos documentos eran de principios del 19, es decir, anteriores al decreto de Hidalgo, pero ya habían adquirido una calidad diferente, es decir, seguían siendo esclavos, seguían siendo piezas de compraventa, seguían siendo piezas de herencia, pero ya tenían situaciones mucho más humanas. En eso es muy importante, porque a la hora que en la Constitución de Cádiz se señala en el artículo 22 original, y se los leo brevemente, a los españoles que por cualquier línea traen origen de África, es decir, de padre, de madre, repito, todos ya nacidos aquí, para aspirar a ser ciudadanos, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento. Y en consecuencia, las Cortes podrán conceder carta de ciudadanía a aquellos que hayan hecho servicios eminentes a la patria, o a los que se distingan por talentos especiales, o a los que tengan una conducta apropiada y sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos. Ingenuo significa buenos, no significa como entendemos ahora el concepto ingenuo, y que ellos mismos estén casados con mujer ingenua, es decir, con mujer buena. A ver, pues, ¿quién iba vamos a decir, quién iba a tener esas posibilidades? Y entonces Urías inmediatamente presenta una redacción objetando este artículo. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque les dices que nunca va a haber ninguno a quien le demos realmente la posibilidad de convertirse en ciudadano libre. Y entonces él empieza a decir que realmente somos muy mal agradecidos con todo el trabajo que estos hombres han hecho por América desde que contra su voluntad fueron traídos. El texto es muy largo, pero simplemente lo manifiesto, y dice en uno de sus párrafos, dice: me admira el que la comisión que se dice
tan ilustrada y tan liberal haya manifestado con mucha mezquindad una serie de condiciones que no son posibles de cumplir. Y entonces él dice que él presenta una nueva redacción donde la gran parte de esta redacción sí se aprueba en el sentido de que, dice él concretamente, nuestras castas, no se les olvide que para estas fechas todavía existen las famosas castas, es decir, una absurda, deshumanizada clasificación que se hacía a las diferentes mezclas de negros con indios, negros con blancos, negros con mulatos, etcétera, etcétera. Estas castas no tenían realmente derecho a nada. Existen 3 líneas, 3 listas de castas que seguramente ustedes conocerán, y entonces dice él, nuestras castas son las depositarias de todo nuestro bien y de toda nuestra felicidad, es decir, ellos hacen todo. Si es el campo, ellos lo trabajan; si es las minas, ellos lo trabajan; si es el servicio doméstico, ellos lo trabajan; si son negros libertos, son comerciantes, muchos de ellos eran incluso, manejaban recuas, eran arrieros en el correcto sentido del término, y entonces dice, gracias a ellos hay plata, hay oro, hay comercio. ¿Por qué los tratamos así? ¿Por qué les estamos cerrando las oportunidades? Y termina diciendo, cuán dignos son, señores, del aprecio de vuestra majestad. La corte de Cádiz era la representación del rey. Y dice, y cuán acreedores, se está hablando de los negros, y cuán acreedores son de nuestro amor y de nuestro reconocimiento. Y entonces él dice que él clama a favor de que tengan los mismos derechos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Sin saber de la situación que el señor Hidalgo hacía el 8 de diciembre en el Palacio de Gobierno, el 6 de diciembre, ¿verdad? El 6 de diciembre en nuestro Palacio de Gobierno, entonces Palacio de la Audiencia, él está proponiendo a nivel de una ley de Cádiz que sería igual para todos los reinos españoles, la abolición de la esclavitud, y no solo la abolición como el decreto de Hidalgo, porque el decreto de Hidalgo está muy condicionado. Él está hablando de una abolición completa y de darles la posibilidad de convertirse en españoles, miembros de los reinos españoles de pleno derecho. Así muy a grosso modo, este artículo, esta presentación de Uría, que es de él, es precisamente la que le ha permitido convertirse en el precursor de los derechos humanos. Como se me está acabando el tiempo y quiero terminar con 2 puntos que me interesan mucho, voy a dejar de lado esta situación. El segundo gran proyecto de Urías se refiere a la educación. Es decir, las Cortes de Cádiz habían establecido que la educación, estamos hablando de 1812, cuando se proclama la Constitución de Cádiz, y decía que para 1830 todos los españoles de todos los reinos estarían obligados por ley a saber leer y escribir, es decir, a tener educación. Y pues qué bonito artículo. Y entonces se levanta Urías y les dice, señores, qué bonito artículo, no es nuevo, pero bueno, está muy bien. ¿Y quién les va a dar esa educación? Porque decir, oye, tienes obligación de saber leer y escribir, de tener educación, cuando no hay educación desde finales del siglo XVI, cuando se acabaron las escuelas públicas elementales
a principios del 17. ¿Por qué? Pues por falta de interés de la corona. Entonces él les dice, muy bien, pero si estamos poniendo esa obligación, pues vamos dando las facilidades que a Cádiz no le interesaban. Y entonces presenta un proyecto para que por ley todos los ayuntamientos, por llamarlo de esa manera, para que quede más claro, de todos los reinos, él se está refiriendo, obvio, a los de América, pero era válido para los de la península, tienen obligación de abrir escuelas públicas gratuitas mantenidas por el Estado. Desde luego que en un primer momento pues no les pareció así como muy bien, pero finalmente se quedó en papel. Se quedó en papel porque realmente nunca llegó a aplicarse. Lo interesante para nosotros es que esta propuesta de José Simeón de Uría, que estaba perfectamente desarrollada, que él se trae cuando regresa a Guadalajara en 1812, cuando trae la primera copia impresa de la Constitución de Cádiz, pues se quedó, como dije hace un momento, en papeles. ¿Quién vino a tomarla? Nuestro gran jalisciense Manuel López Cotilla. Manuel López Cotilla, el gran educador de Jalisco, que merece todo nuestro reconocimiento, inspirado en el proyecto de Simeón de Urías, crea en Jalisco, después será copiado por otros estados, crea en Jalisco la educación pública, gratuita y obligatoria por parte del Estado. Este es el segundo gran proyecto de Urías, la educación pública, gratuita, patrocinada por el Estado. Y ahí, bueno, ya cuando estudiamos a López Cotilla, pues debo decirles, porque por ahí tenemos algún estudio sobre él que hicimos hace algunos años, pues él pagaba de su dinero a los maestros. Imagínense nada más, cuando ya Jalisco era libre y soberano, es decir, ya era el Estado de Jalisco, él pagaba de su dinero a los maestros, él pagaba los útiles escolares, diríamos hoy, para los muchachitos, para los niños. Gracias a él empezó la educación pública, gratuita para Jalisco. Lástima pues que con el tiempo se volvió a ir abajo, pero están esos antecedentes. Y el tercero que quiero comentarles, repito, esto lo podrán ver ustedes desarrollado aquí. El tercer punto que quiero desarrollarles va también muy importante con respecto a los famosos estancos, o más que, sí, pues la palabra sería estancos. Resulta que en un primer momento, durante el siglo XVI y parte del XVII, es decir, bajo los primeros gobiernos de los Austrias, Carlos y después el absurdo de su hijo Felipe, América de alguna manera estaba virgen en el sentido de que nuestra tierra era de primera. Entonces, todos los cultivos que se trajeron, pues fueron de maravilla. Es decir, llegaron las vides, fueron excelentes en Aguascalientes, en Durango, en diferentes lugares. Todavía no se hablaba del norte, todavía no llegaban allá. Trajeron los cocos y fue la salvación para toda la costa del Pacífico. Y entonces los pobladores del Pacífico usaban la planta del coco para todo. Madera excelente, el agua del coco era prácticamente un suero, porque lo vemos en los textos, producía comida, etc. ¿Qué pasó? Bueno, pues que Uría conocía perfectamente bien esto, y estoy hablando de algunos cultivos. Pues Felipe II, tenemos la copia, por ley ordena talar, es decir, cortar todas las vides de América, todas. Ordena talar todos los cocotales,
¿Para qué? Pues que los conquistadores y colonizadores, acostumbrados a beber vino, etcétera, cuando se fueron adaptando aquí, pues ya no tenían necesidad de eso, es decir, se habían ido acostumbrando a lo que daba la tierra. ¿Qué pasaba? Que los comerciantes españoles, avecindados en la península, mandaban sus vinos agrios, eran muy malitos en aquella época, mandaban sus vinos, nadie los quería comprar. Pues le protestan a Felipe, oiga, es que no estamos vendiendo. ¿Qué es lo que hace? Pues prohibir que se cultive los vinos, la vid aquí, y prohibir que se haga vino. ¿Cuál fue el único que quedó? Lo dicen los documentos, el famoso vino mezcal. Fíjense cómo estaría de difícil esta circunstancia, que cuando llega esta orden de Felipe II a Nueva Galicia, está de gobernador Orozco, y Orozco dice, a ver, esto me va a generar un problemón en Colima. Y entonces dice, bueno, pues es mi obligación darla a conocer. La da a conocer en todos los habitantes de lo que hoy conocemos como Colima, es decir, que existía entonces, pues Colima, ya había la ranchería de Tecomán, Villa de Purificación, etcétera, toda la zona del Pacífico, y dices, señores, ya se los di a conocer, lo dobla, dice, y lo guardo en el cajón, es decir, no se animó a aplicarlo, hubiera sido causal de un levantamiento. ¿Ustedes se imaginan talar los miles de cocotales de los que vivía esa gente por la absurda idea de este señor que nunca tuvo el buen tino de conocer lo que era América? Me estoy hablando de Felipe II, ya no digo los otros. Bueno, resulta que con el tiempo, una de las plantas nuestras, que es el tabaco, empezó a darse muy bien y a convertirse en una forma de recaudación que generaba mucho dinero, era un negocio que generaba mucho dinero para la corona. Las mejores zonas para sembrar tabaco eran Veracruz y Nayarit. Bueno, pues hay una cédula real donde prohíbe terminantemente el cultivo de una serie vaya la redundancia, de cultivos, pero especialmente el de tabaco de Tepic, o de Nayarit, perdón, y solo autoriza el de Veracruz. Bueno, uno puede decir, bueno, está bien, pues es otro más de los absurdos y abusos del poder, pero los de Veracruz solo se daban a peninsulares, es decir, españoles que venían de la península y que eran amigos del virrey en turno. Entonces, era un estanco, era un abuso más de la corona, de los muchos abusos que propiciaron el inicio de la independencia. Bueno, ¿qué propone Uría? Uría le dice a la corte, a las cortes de Cádiz, a ver, ¿por qué no podemos sembrar todo lo que queremos? ¿Qué nos limita? ¿Por qué no más ustedes, los peninsulares, y en la zona en que a ustedes se les antoja señalarlo? Dice, el único cultivo que nos han dejado es, y así lo dice textualmente, el famoso vino mezcal, que aquí está también una persona experta en el tema, que es don Claudio. ¿Qué es el vino mezcal? Pues el vino mezcal es lo que hoy conocemos injustamente como tequila. Y ahí viene toda una explicación sobre este tema, y entonces él dice que se levanten esas limitaciones, y se permita la libertad de cultivos, porque además de que ayuda y contribuye a la economía en lo general, dice, ayuda y contribuye, como el vino mezcal, a una cantidad muy importante de dinero para la Real Hacienda. Si mal no recuerdo, se dice que es la catedral, don Claudio, o el palacio de gobierno de Jalisco se construyó
con puros impuestos de la venta del vino mezcal, o sea, repito, del tequila. Bueno, y este hombre defiende su punto de vista y es aceptado. Es decir, se dice, bueno, pues que se abran todos los cultivos y que no haya estancos, es decir, señalamientos de exclusividad o a la región o a la persona. Lamentablemente, la Constitución de Cádiz se proclama en 1812 una constitución digna de estudio y se trata de poner a la práctica. Un año después, un poquito más de un año, él se viene ya a Guadalajara porque, aunque su trabajo había sido hasta, o sea, su diputación sería hasta 1813, realmente ya no había necesidad de estar allá, puesto que en 1812 se publica, aquí está, Miguel Ramos Arizpe, se publica ya la Constitución y él se la trae a entregar al señor Cabañas. Les decía que entre que íbamos y veníamos, Fernando VII, con las derrotas de Napoleón, regresa como rey de España. Y lo primero que hace Fernando VII es, se le obliga a que jure la nueva Constitución, jura la nueva Constitución a efecto de que lo reconozcan como el rey, e inmediatamente que ya está en posesión de la monarquía, destruye la nueva Constitución, quita la nueva Constitución. No solo eso, se puso a perseguir literalmente a aquellos diputados que él decía liberales. Muchos tuvieron que huir a la Gran Bretaña. Urías y todos ellos se habían ya regresado a México, y la Constitución de Cádiz, el gran trabajo, diríamos la primera constitución, si se quiere llamar de alguna manera democrática, desaparece, pero eso no le quita en ningún momento la importancia a estos personajes. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz va a ser la base y el fundamento para las constituciones que a partir de 1824 van a surgir en todo América exhispana. Pues con esto voy a terminar, señor. Muchas gracias. Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo no voy a hacer una pregunta. Yo voy a recordarle al doctor Toscano que en el año 2000, que iniciamos en la Universidad de Guadalajara y del cual yo fui el coordinador por instrucciones del señor rector, la maestría y el doctorado en Derecho. Para eso hicimos un convenio con la Universidad de San Pablo, CEU Madrid, y con ese convenio enviaron varios maestros, bastantes, durante 7 años. En los 7 años ya había en el doctorado y en la maestría más de 250 alumnos, pero nadie se recibía. Entonces, pues, cortamos eso hasta que no hubiera quien obtuviera las maestrías y los doctorados. Maestrías fueron como 90 y doctorados fueron más de 40. Bueno, pero uno de los profesores, el doctor Hernández Corchete, que por cierto se casó con una tapatía allá en España, ¿verdad? El doctor Hernández Corchete inició, yo le había dicho ya al doctor, el estudio precisamente sobre don José Simeón de Urías, porque él encontraba muy atractiva la figura de él al haber sido el primer diputado, como ya dijo el doctor Toscano, el primer diputado jalisciense, o sea, de la Nueva Galicia, pues, pero que estaba ahí. Y que nació aquí. Y que nació, además, nació aquí en Guadalajara. Entonces, yo creo que esto es muy importante, que este trabajo que ha presentado hoy el doctor Toscano,
pues dentro de las memorias que ya vamos a publicar, porque son una fuente muy importante de nuestra benemérita, porque en esas memorias se encuentran todos los trabajos que ustedes han presentado y vamos a procurar reconstruir todos los años anteriores que no se han publicado para ver si podemos lograrlo. Pero esto lo quería yo advertir, porque esta figura de don José Simeón de Urías, que ha estudiado también el doctor Toscano, pues le voy a enviar precisamente al doctor Hernández Corchete tu trabajo, si tú me lo permites, para que él vaya viendo lo que se ha estudiado ya por parte de aquí de los jaliscienses. Estoy hablando que entre el año 2000 y 2007, 2009, que fue cuando ellos estuvieron viniendo acá, había ese interés por parte de Hernández Corchete de investigar la figura de don José Simeón de Urías. Le cedo la palabra a... Abundando a lo que nos dice nuestro señor presidente, debo decirles que en el 2010, si mal no recuerdo, en 2011 faltaba un año para el aniversario de Cádiz. Mi esposa y yo estuvimos en Cádiz a presentar el inicio de la investigación sobre ese señor, y fíjense, en España, como acaba de decir el señor presidente, era un personaje conocido. En Cádiz era un personaje conocido, y en el hotel donde nos hospedaron a quienes fuimos a ese simposio de 2011 en Cádiz, cada una de las habitaciones de ese hotel tenía el nombre de uno de los diputados a las Cortes de Cádiz. Y en el monumento que adorna la invitación, el monumento donde está levantado en Cádiz a la Corte, ahí están todos los nombres de los diputados. Y ahí está Simeón de Urías. Nosotros queremos que esté en el muro de la Cámara de Diputados de Jalisco, y pues todavía no nos hacen mucho caso, pero ya mero vamos a llegar a eso. Por cierto, el señor, fíjense qué importante, el canónigo José Simeón de Urías es el séptimo o el octavo, ahorita les digo, rector de nuestra Universidad de Guadalajara. Vamos a ver, él es el rector número... Ay, mis manos. El rector. 7. 7, el séptimo. Y ahora les voy a hacer un encargo. Como ya ven, así como que ya uno no dura, no existe a la fecha una pintura de Simeón de Urías. Tiene que existir porque tuvo que haber estado en la sede de la primera sede de nuestra Real Universidad de Guadalajara. Cuando esa sede, lo que es ahora la Biblioteca Iberoamericana, se levantó, seguramente que las pinturas deben haberse retirado. Hay que buscarlo. Así como tenemos la pintura del primer rector de la Universidad, de la Real Universidad de Guadalajara, en Zapopan, donde está su entierro, en la Basílica de Zapopan, en el Camerino de la Virgen, ahí está su entierro y ahí está su pintura. Hay que buscar a Simeón de Urías, tiene que existir. Me preguntarán ustedes en dónde. Puede estar, yo estoy casi seguro que va a estar en las bodegas del Museo Regional de Guadalajara, donde se llevaron todas las pinturas que fueron recogidas durante los diferentes periodos de la embargo de estos bienes. Yo espero que algún día aparezca la pintura de José Simeón de Urías. Muchas gracias, señor. Al contrario, gracias a usted, doctor. Le paso el micrófono a nuestra prosecretaria. Agradecemos a nuestro presidente honorario vitalicio
el maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo por tan docta y magistral conferencia que nos llevó de manera muy fluida, detallada y precisa por este episodio de la historia de Jalisco. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia de los expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, el doctor Eduardo Velasco Briceño, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra y el maestro Samuel Gómez Luna Cortés. A continuación, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para la entrega del reconocimiento. Es muy grato y es un honor para mí otorgar este reconocimiento al doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia José Simeón de Urías, primer diputado jalisciense, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 5 de marzo del 2024, firmado por el presidente y el secretario general. Muchas gracias, señor. En los avisos, los invitamos el próximo martes 12 de marzo, en punto de las 20 horas, a la presentación del libro El Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco, 200 años de la conformación de una identidad, tradición e historia, el cual recopila distintos artículos de parte de especialistas, académicos y miembros de nuestra benemérita sociedad. Un evento altamente recomendado en donde tendremos la presencia del maestro Samuel Gómez Luna Cortés a cargo de la presentación junto al maestro Francisco Javier Alba, director de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. Esperamos puedan acompañarnos. De la misma forma, los invitamos al convivio aquí en nuestro patio para poder seguir platicando y conversando sobre esta interesante conferencia. Paso el uso de la voz a nuestro presidente para la clausura de la sesión. Bien, siendo las 21 horas con 12 minutos, declaro formalmente clausurada nuestra conferencia y nuestra sesión académica del día 5 de marzo del 2024, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia e invitándolos a un pequeño convivio aquí adjuntamente. Muchas gracias y buenas noches.